Se inunda de chacareras este escenario porque llega Peteco Carabajal. El próximo 12 y 13 de julio se presenta Peteco Carabajal con Solo y Acompañado en la Sala Labardén de Rosario. En este ciclo, Peteco sube cada noche al escenario solo, con su guitarra, su violín y todos sus instrumentos, y es acompañado por diferentes artistas invitados que van participando de esta serie de encuentros en donde la sorpresa, la intimidad del espacio y la complicidad con el público completan el cuadro necesario para crear en vivo y hace de cada función un espectáculo irrepetible. En los inolvidables miércoles del año pasado, el público fue gratamente sorprendido al ver sobre el escenario un desfile de artistas, tanto jóvenes como consagrados de diversos estilos musicales. Hablamos de Jorge Rojas, Hilda Lizarazu, Víctor Heredia, Lito Vitale, Adriana Varela, Antonio Tarragorros, Teresa Parodi, Jaime Torres, Liliana Herrero, Raúl Carnota, Opus 4, Horacio Fontova, Tono Lec, Zuna Rocha, Roxana Carabajal y mucho más. Peteco, embajador cultural, digno sucesor de su padre, don Carlos, padre de la chacarera y todos los músicos, cantores y poetas santiagueños, está aquí con nosotros en la hora de Funes. Buen día, Peteco. Elena Medina y Maximiliano Krasnau te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien, buen día, Peteco. Bueno, Peteco, patriota como pocos, si lo son, nacido un 25 de mayo, así que le haces honor en cuerpo y alma y con la música. Santiago es una fiesta musical. ¿Cómo fue tu infancia en un ambiente donde brotaba la música? Bueno, mi infancia ha transcurrido entre Santiago y la banda, precisamente, sí, y Buenos Aires, sí, ya que mi familia, antes de que yo naciera, ya empezaba a irse a Buenos Aires. Mi papá y mi mamá a buscar trabajo, como tantos miles de provincianos. Esto lo cuento siempre porque es parte de la historia, no solo de mi familia, sino de casi, te diría, de la mayoría de los pueblos del norte, por lo menos, y del litoral, que han llegado en la década del 40, 50, por miles, sí, a Buenos Aires, ¿no? Así que la primera vez que me llevaron a Buenos Aires yo tenía 3 años, 3 meses de haber nacido, y a partir de ahí anduve así, había temporadas que me quedaba en Santiago con mis abuelos, y mis viejos iban a trabajar en Buenos Aires, y después por ahí iba con ellos, y ha sido una infancia que sí, siempre rodeado de música, ya que mi papá ya cantaba en ese tiempo y estaba integrando conjuntos como los Manceros Santiagueños o después los Carabajal, con los hermanos Toledo. Sí. Siempre ha habido un ambiente musical familiar, un ambiente musical y de gente conocida desde siempre y que después ha llegado a trascender con la música. ¿Cuál es? Esa ha sido mi crianza. Tus referentes, bueno, aparte de estos que me estás comentando, ¿cuáles fueron tanto en tu infancia o como cuando empezaste a forjar tu carrera? Bueno, mis referentes principales han sido mi propia familia, mi papá y mi tío Agustín, sí, y el sonido santiagueño que ha sido lanzado por primera vez con los Cantores Salavina. Sí. Aquí tengo que contar un poquito porque para que se entienda, sí, qué es lo que quiero decir con el sonido santiagueño. El primer conjunto que sale con ese sonido de voces y un rasguido y una forma de interpretar, por ejemplo, en las chacareras, es el conjunto Los Cantores Salavina, porque hasta ese momento todo lo que se había conocido en Santiago, o sea, hermanos Ábalos, hermanos Simón, Andrés Chazarreta, los hermanos Díaz, Cariguaina, no sé, el que quieras nombrar, la mayoría eran grupos como los Ábalos, por ejemplo, que tenían, sí, piano y cantaban dos, sí, ¿no? Cantaba Vitillo y Machingo. Y
una guitarra, un bombo. Después los hermanos Simón tenían una cantora que era Juanita Simón, y ellos instrumental tocaban mucho bandoneón, sí. Guitarras y bombo. Sí. Lo mismo los Toledo. Y el primer conjunto que sale antes de los Manceros Antigueños y de los Carabajal es los Cantores Saladina, sí. Donde Agustín era el que armonizaba las voces, el que arreglaba las voces, sí. Y era la primera voz del conjunto. Después ese conjunto se disuelve, tienen un accidente fatal, entonces en ese impasse, después que los Cantores Saladina dejan de estar, se arman los Manceros Antigueños con la participación de mi papá, que era un trío, mi viejo, el Negro Paz, Onofre Paz y sí. Leocadio del Carmen Torres. Sí. Y se incorpora en un momento Agustín también, pero él simplemente les arregla las voces y les da una como un comienzo, y que era más o menos al estilo de los Cantores Saladina, y después se incorpora Carlos Leguizamón y ahí forman un cuarteto. Hay grabaciones, las primeras grabaciones de los Manceros es con esa formación. Y después en el año 66 Agustín y Carlos lo traen a Cuti, a Cali de Santiago, que eran chicos, tenían 18 años, 17 años, y arman los Carabajal con la misma, con el mismo molde, se podría decir, ¿no? El mismo molde musical. Y bueno, y ese era el molde que me cabía a mí no me cabía ni el sonido de los chalchaleros, ni de los fronterizos, ni de los picaguases, ni nada, no me daba nada en la cabeza, no. Era fanático de ese sonido, que en definitiva era sonido Carabajal, porque lo producía Agustín y después mi viejo con el rasguido y con el color de voz. Y que hoy en día, yo digo esto, tanto los Manceros como los Carabajal somos de una misma raíz, una misma matriz. Y las diferencias se han ido haciendo con el tiempo, si es que hay alguna diferencia en el repertorio, a lo mejor en las voces. La voz del Negro Paz es muy particular, identifica completamente a los Manceros, pero somos como lo mismo, la misma cosa, el mismo tiempo del rasguido, el mismo tiempo de la chacarera, las voces también más o menos tratadas de la misma forma. Ese es mi sonido, ese es el sonido que yo tengo como referencia desde siempre, y después por supuesto he ido incorporando de todo, ¿no? Cuando ya más grande, cuando empiezo a cantar, se abre mi cabeza, mis oídos a todo lo que conozco, pero eso es lo primero, y nunca he dejado de admirar y de gustar y de que sea mi referencia. Justo recién que te abrías cuando avanzó tu carrera, y tu carrera tal vez está un tanto atravesada por tu relación con otros artistas. Entonces te pregunto, ¿cómo vivís la música vos? ¿Es un espacio de encuentro donde sumás en el encuentro con otros artistas? ¿Cómo lo ves eso? Sí, es así, porque yo he estado 10 años con los Carabajal, y ahí éramos un bloque que tenía esa historia que te acabo de contar. Sí, sí. En el 85 me voy de los Carabajal, produciendo un quiebre importante para mí y para mi familia, y en ese tiempo era muy difícil dar un paso como el que yo di, porque yo realmente sentía ese conjunto como mío, como propio de mi historia, y me alejé con el alma partida, sí, pero hacia algo nuevo que era MPA, con Chano Farías Gómez, Jacinto Piedra, Mono Charroalde y Verónica Condomí. Y esa apertura ha sido también una apertura hacia otros compañeros que he empezado a frecuentar a partir de ahí, no sé, por decirte, León Gieco, Gustavo Santaolalla,
estaban haciendo en ese momento de Ushuaia a La Quiaca. Había todo un movimiento, una movida que tenía que ver con el rock y con juntarse con el palo folclórico. Sí. Y yo participé de todo eso. Bueno, por ejemplo, dentro de esto que estás comentando de tu relación con el rock, tenés una reversión de Corazón Delator de Gustavo Cerati. Sí, en el último disco. Bueno, ¿qué te llevó a elegir ese tema para reversionar de Gustavo? El tema ha sido elegido entre todo el grupo, porque podríamos haber hecho cualquier otro tema de Cerati de los conocidos que a todos nos gustaba, y finalmente hemos decidido por ese, porque era como el que más fácil podíamos cantar entre todos, haciendo un unísono, que era la intención. O sea, no ha sido no tiene nada esta versión que nosotros hayamos querido decir, bueno, ahora escuchen esta versión que hago yo, ¿no? Era simplemente homenajear al querido Gustavo y tratar de comunicarnos espiritualmente con él, con su espíritu, justamente, en esta decisión tan rara de la vida por la que él está atravesando, ¿no? Ha sido eso, por eso es que no lo canto solo, lo cantamos a unísono, muy suave, y casi con los mismos, más allá de los instrumentos, que evidentemente podría decir que los instrumentos que manejaba Gustavo son buenas guitarras. No digo que nosotros no tengamos esa calidad de guitarras, pero más allá del sonido que producen los instrumentos, los arreglos son casi idénticos. Yo le agrego el violín nada más. Pero es la versión de Soda Stereo, porque hemos querido hacer eso, cantar todos juntos, y cada vez que lo he cantado en vivo, todo el mundo lo canta el tema. Es como decir, bueno, vamos a cantar este tema de Gustavo, que lo conocemos todos, y nosotros acompañamos. Una que sepan todos, como dicen. Claro, totalmente. Peteco, tuviste la oportunidad de acompañar por distintos lugares del mundo, hablando de voces y todo, a tal vez la voz cantora más importante de todos los tiempos, como el de la Negra Sosa. ¿Cómo recordás a la Negra y los momentos compartidos? Bueno, primero quiero recordar su generosidad al llevarme a mí, porque esa primera gira que hemos hecho, que ha sido en el año 90, yo le he pedido si me podía llevar, porque yo tenía que hacer un viaje, y bueno, esa posibilidad de ir con ella era acercarme al lugar donde yo quería viajar, y además trabajar, ganar un poco de dinero para costearme el otro viaje. Y he ido y he hablado con ella, le digo, mire Mercedes, me está pasando esto, necesito esto, le ofrezco mis servicios como músico, y porque yo sabía que tenía ella un viaje ahí por delante, ¿no? Una gira. Y ella ahí inmediatamente lo ha llamado a Fabián y a su hijo, y le ha dicho, Peteco viene en esta gira, arregla todo con él, anotalo ya para los hoteles y los viajes, así, sin ninguna vuelta. Mirá. Y bueno, así me han llevado, me han trabajado 20 conciertos más o menos en distintos países de Europa, Bélgica, Suiza, Holanda, Austria, Alemania, Italia, Francia, y no solo eso, después ella me ha dado como si fuese un plus de lo que tenía que ganar, y me ha dado el dinero, y me agarró la mano y ha dicho como, esto, agarralo y no digas una palabra, y olvídate, ¿no? Wow. Con cada persona que hablamos... Bueno, eso lo quiero rescatar en primer lugar, y después... artísticamente, bueno, ha sido increíble, porque he podido ver y comprobar
la capacidad de difusión y de llegada que tenía ella, porque, por ejemplo, temas como La Estrella Azul o Las Manos de mi Madre los empezábamos a tocar y la gente ya los conocía en esos países, y me presentaba como el autor, y bueno, eso ha sido fabuloso, porque incluso alguna gente se han acercado a hablarme a mí después de los conciertos, para decirme que les gustaba el tema, y ya lo conocían. Sí. Y era público europeo, no era público argentino el que iba a verla a ella. Vamos a compartir un poquito. Los teatros llenos, sí. Vamos a compartir un poco de un tema que cantaron con Mercedes, y continuamos con la nota, Peteco. Bueno. Peteco, ¿estás ahí? Sí. Ah, bueno. Bueno, ahí estamos escuchando a Peteco y a Mercedes, como pájaros en el aire. Peteco, te pregunto, si tuvieses que elegir un escenario, ¿hay alguno en particular en el que te gustaría estar, o que has estado y te sentís más a gusto que en otro? Bueno, de los festivales, por ejemplo, el escenario de Cosquín es uno de los que más me cabe, no sé cómo decirlo, me queda bien. Que más cómodo, que más te sienta. Claro, lo piso con tranquilidad, con conocimiento de ese escenario, de lo que ocurre con la gente, no sé, nunca, desde hace mucho tiempo ya que subo al escenario Cosquín, y ya estoy completamente seguro de lo que va a acontecer. No es que esto le reste mérito o le quite sorpresa o espontaneidad. Sí. Al contrario, es como saber que todo eso está, pero que uno se hace cómplice, como en ningún otro lugar. A mí por lo menos me pasa eso. Yo lo quiero mucho al escenario del Festival de Cosquín. Te sienta bien. No estoy hablando ni del festival, ni de la organización, ni de la comisión, ni de nada con quien no tengo casi relación. No. Yo voy... yo nunca me relaciono casi con la gente que organiza los festivales y todo. Sí. A mí me contratan a través de una oficina, y yo voy y canto, y después me voy. Mi contacto es con el público que va a presenciar un festival. Entonces, por eso elijo el Festival de Cosquín, el escenario del Festival de Cosquín, el escenario Atahualpa Yupanqui, que ha sido prestigiado por tantas glorias de nuestra música, de toda la historia. Y después, por supuesto, hay otros festivales que son como el de La Chaya, ¿no? El escenario del Festival de La Chaya, lo que se produce ahí, como la gente, miles de personas jugando con harina y con agua, y la euforia al máximo, o el Festival de la Salamanca en la banda, donde yo soy como un hijo directo del festival y del lugar. Sí. También. Y bueno, y en Buenos Aires algún teatro, ya he estado en muchos teatros, y también siempre son gratas las posibilidades de tocar en Buenos Aires, con Rosario, ¿no? Córdoba, cualquier lugar de Córdoba está bueno. Se sienta bien. En la presentación que vas a hacer el próximo 12 y 13 aquí en Rosario, con tu solo y acompañado, bueno, los artistas que te van a acompañar, como lo has hecho en otras ocasiones, ¿son sorpresa? Sí. ¿No tiramos nada? No, porque todavía no tengo una confirmación así, pero igualmente quiero mantener la sorpresa. Sí.
que la gente justamente, bueno, reciba de pronto una grata sorpresa al encontrar a alguien que le gusta y que no sabía que iba a estar. Exacto, sí, está bien. Para cerrar, ¿qué grupo, qué cantante de la actualidad te cae bien, te sienta bien en su expresión musical? Uy, muchos. Mirá, anoche estaba en Olavarría con Bruno Arias. Ah, la semana pasada lo entrevistamos. Y Rally Nuevo. La semana pasada entrevistamos a Bruno Arias. Una peña hermosa. Ajá. Muchísima gente. Y bueno, ellos, por ejemplo, tanto Bruno como Rally son artistas que a mí me conmueven, que estoy al lado de ellos en todo, somos como hermanos. Sí. Y de Santiago me gustaría nombrar a Vislumbre, a Orellana Luca, a La Brasa, a Demi, Marcelo Mitre, ¿no? Autores importantes y intérpretes también, pero sobre todo son los que están haciendo lo nuevo sin que eso se desuna con todo lo que se ha hecho. Sí. Es lo más importante, hay una continuidad. Bueno, son muchos los compañeros que me gustan, que estamos como en una misma. Bien. Bueno, Peteco, te agradezco mucho el contacto, así que lo agendamos. Próximo 12 y 13 bueno, nos sorprendés con quienes te van a acompañar en el escenario de la Sala Labardén de Rosario con tu nueva presentación de Solo y Acompañado aquí. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Buen domingo. Hasta luego. Estuvimos en contacto telefónico con Peteco Carabajal, que se presenta el próximo 12 y 13 de julio en la Sala Labardén con su presentación Solo y Acompañado. Atenti, que nos vamos a sorprender con quien hace compañía a Peteco en esta gira por Rosario. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historia de cocina entre sus alas heridas de hambre.